Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes amable audiencia. Estamos transmitiendo desde Vida Nueva, AP, su radio en movimiento desde Agua Prieta, Sonora, México. Y el tema que hoy quiero compartirles, le titulé Del Sinaí a nuestros días. Y el día de hoy quiero hacerles una reseña histórica para entender el trasfondo escritural y cómo llegan a nuestro día lo que nosotros creemos y entendemos que es la palabra de Dios, aún desde los días de Moisés hasta nuestros días. Pues bien, en Éxodo capítulo 32 verso 16 dice lo siguiente: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Antes de Moisés no existía la escritura en el pueblo de Israel. En otras culturas sí, pero en el pueblo de Israel no. De manera que todo lo que ellos conocían y entendían se había transmitido de manera oral. Y nosotros conocemos la historia, cómo Dios en el Sinaí les da las tablas de la ley, pero no nada más fueron las tablas de la ley. Con ello les dio 613 mandamientos, 613 misbot. Y al pasar el tiempo, pues Dios levanta reyes, levanta profetas, y la historia bíblica se va escribiendo a través de los escribas, a través de los personajes que llevaron a cabo toda esta labor escritural. Pero dentro del contexto cristiano, dicen los teólogos que todo este tiempo se le conoció como las 7 dispensaciones. A saber, la primera dispensación fue la de la inocencia. En el Edén, Adán y Eva tenían que obedecer el mandato divino de no comer del árbol prohibido. No hubo una escritura, fue de manera oral que el Señor les ordenó que no lo hicieran. Y nosotros vemos que ellos fallaron, y después de esto vino la segunda dispensación, que se le conoce como la de la conciencia, desde la caída hasta los días de Noé. El ser humano tuvo la posibilidad de controlar libremente sus decisiones sobre la base de lo que su conciencia le indicaba, pero ¿sabe qué? Nuevamente fallaron. Y el designio del corazón, dice la escritura, que era de continuo hacer lo malo. Usted puede verlo en Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante. Después de esto, después de que pasa el diluvio, Dios la otra dispensación es la del gobierno humano, y es lo que comprende de Noé a Abraham. Ya que la conciencia personal no fue una guía adecuada para el ser humano, se encomendó a los gobiernos el administrar justicia y moral. Después de esto vino la cuarta dispensación, que es la de la promesa. Al fallar de nuevamente los gobiernos en su cometido, Dios escoge a Abraham para ser el padre de la fe, y le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y pasa el tiempo, y después, posterior a esto, después de los primeros patriarcas, desde Abraham, Isaac y Jacob, nacen 12 tribus. Nosotros conocemos el relato bíblico que llegan con 70 y tantas personas a Egipto, se hacen numerosas, se empiezan a multiplicar y los empiezan a esclavizar, y de ahí salen camino al desierto por orden del Señor, por el orden del Eterno. Y ahí en el desierto viene lo que se le conoce la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, hasta los días desde Moisés al tiempo del Señor. Ahora el ser humano solo podría acercarse a su presencia a través del cumplimiento de lo que se le conoce como la ley mosaica o la Torá. Esta, dada su condición de perfecta, fue imposible de cumplir.
en ella se revelaba el pecado y la maldición del mismo. Pues bien, después de esto pues viene lo que en el cristianismo se le conoce como la gracia. Solo el reconocer nuestra incapacidad de lograr algo bueno, es decir, tener conciencia de pecado, podemos reconocer que el Señor es el único mediador entre Dios y los seres humanos, porque no hay otro nombre debajo de los cielos en quien el ser humano pueda ser salvado. Y después vendrá lo que nosotros conocemos como el reinado milenial. Dentro del cristianismo, en estas 7 dispensaciones se resume toda la historia de la humanidad. Este es el concepto teológico. Pero ¿cuáles son las bases que sustentan lo antes dicho? Como nosotros debemos de saber, Israel es el pueblo del libro, ya que todo concepto teológico se basa en los primeros escritos, desde el Sinaí hasta los últimos escritos del apóstol Juan, que cuando estaba él desterrado en la isla de Patmos. Todos estos escritos están dentro de un contexto hebreo, en lo cultural y lo histórico, aunque no todo se escribió en hebreo, porque tiene sus partes en arameo y se entiende que también en griego, es decir, el Nuevo Testamento. Veamos cómo Dios escogió o por qué escogió al pueblo de Israel. Y lo escogió no porque fuera un gran pueblo, sino, de hecho, era el menor de los pueblos. Y lo digo esto porque su origen fue así. Y miren, como base, quisiera que, si usted tiene su escritura, leyera Deuteronomio capítulo 7, verso 7. No por ser nosotros más que todos los pueblos nos ha querido el Señor y nos ha escogido, pues nosotros éramos el más insignificante de todos los pueblos. Dios quiso escoger a este pueblo, a esta nación, para dar a conocer su nombre. ¿Por qué lo hizo así? No escogió una nación poderosa, porque si hubiera sido una nación poderosa, esa nación poderosa hubiera dicho: por mí he logrado esto, por mí he logrado aquello. Pero con una nación tan insignificante, Dios podía manifestar su poder, y nosotros lo vemos desde un inicio, como sacó de Egipto con señales y prodigios a su pueblo, cómo los introdujo a la tierra de Canaán, cómo Josué tuvo que, con todas las demás tribus, tuvieron que conquistar a el ejército más poderoso que existía de ese lado del río, que era Jericó. Cómo pudieron de manera milagrosa derribar sus murallas. Pues bien, este pueblo, desde sus patriarcas, era un pueblo como todos los pueblos o como todas las naciones que existían en sus tiempos, idólatra. Josué capítulo 24 verso 15 dice la escritura: y si más les parece servir hoy al Señor, escojan hoy a quién sirvan, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y aquí se conoce el término hebreo, porque la palabra hebreo en hebreo es hibrid, que significa, es un gentilicio que significa los que cruzaron el río. Y el primer personaje que se le conoció como hebreo fue Abraham. Y para que este pueblo se alineara y fuera diferente a los demás, Dios les dio leyes, ordenanzas y estatutos. Ellos tenían que tener una guía de cómo se habrían de comportar y cómo habrían de conducirse. Y nosotros sabemos que en estos escritos están contenidas las leyes morales, civiles, religiosas, de extranjería, etc. En fin, ellos recibieron, como les decía, 613 misbot, o mandamientos, o mandatos. A todos estos mandatos y posterior a ellos, se empezó a estructurar todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que ellos lo conocen como el Tanaj. Y se le conoce como el Tanaj porque
esto es un acrónimo que la palabra Tanaj, ahorita lo voy a decir qué es lo que significa. Nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Y ellos lo dividieron en tres partes: Torah, que nosotros conocemos como el Pentateuco o los libros de la ley; Nabín, que significa profetas; y Ketubín, que significa escritos. Ellos, los judíos, de esta manera dividieron lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento. Entonces les decía que Tanaj, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, es un acrónimo que viene de la palabra Torah, Nabín y Ketubín, por eso Tanaj. Pero ¿cómo estos escritos, pregunto, cómo estos escritos se podrían preservar con el paso del tiempo? Si ellos fueron deportados, sus tierras fueron abandonadas y sus escribas no fueron honestos. Y mira qué dice aún de los escribas. Jeremías capítulo 8, verso 8. ¿Cómo dicen? Nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Y miren, nosotros a nuestros días, ¿qué garantías podemos tener de que las escrituras que usamos son correctas? Y aquí es a donde yo quiero empezar a disertar en el tema que hoy les traigo, porque quiero hacer, como les decía, una reseña histórica acerca de todos estos escritos. Y voy a resumirlo, voy a sintetizarlo para que no sea tan extenso, pero es importante que me preste atención con una mente crítica, con una mente abierta, porque no le voy a estar diciendo mentiras. Todo lo que yo le diga está comprobado con la historia y con la propia escritura, algunas partes, porque las otras partes hay unas que son netamente históricas. Bueno, pues bien, la primera traducción que se hizo del hebreo y del arameo fue la Septuaginta, y se hizo del arameo al hebreo, del hebreo y arameo al griego. Y esto fue por el encargo de Ptolomeo II. Esta era una monumental empresa literaria y fue iniciada en Alejandría de Egipto durante, les decía, Ptolomeo, en el año 285 al 247 antes de la era común. ¿Cuál fue el propósito? Miren, aquí hay dos cosas. La biblioteca de Alejandría era el centro del saber en esos tiempos. Entonces hay quien dice que este rey le pidió por favor al sumo sacerdote de Jerusalén que le enviara a unos sabios para que ellos pudieran traducir del hebreo y al arameo al griego y poder tener un volumen de estas escrituras y así poderlo accesar a la biblioteca de Alejandría. Pero la versión a la que yo me inclino personalmente más es que en el tiempo de este rey se juzgaba a las personas de acuerdo a su lugar de origen. Es decir, si yo que estoy habitando ahorita aquí en el estado de Sonora, pero yo venía, mi trasfondo cultural y mi etnia eran de Chihuahua, del estado de Chihuahua, yo tenía que ser juzgado bajo las leyes de Chihuahua. Entonces, en otras palabras, esta traducción de la Septuaginta se hizo con el propósito de las leyes de extranjería, de poder juzgar a los habitantes judíos que en ese tiempo moraban. Se dice que eran más de 1 millón de judíos que habitaban esa región. Y para que no hubiera engaño, se dice que Ptolomeo los separó en diferentes cuartos para que ellos tradujeran. Y ya cuando ellos terminaron la obra, empezaron a cotejarla para ver que la versión realmente era exacta. Esta es la primera versión que se hizo del original, la Septuaginta, y se le conoce así porque fueron 72 sabios, aunque se redondeó el número, por eso se dice de los 70.
Esta traducción para los hebreos fue algo bueno o fue algo malo. Fue algo malo, dicen ellos, porque al momento de que usted traduce algo, ya se pierde parte de esa esencia. Porque hay muchas palabras que a veces no se pueden traducir porque a veces no existen en un lenguaje ese tipo de palabras. Entonces, ¿cómo se le hace para poder traducir una palabra que no existe o el significado de esa palabra? Es sumamente difícil. Bueno, pues bien, después de la Septuaginta, que es la más antigua traducción o la primera traducción, la segunda en importancia del Antiguo Testamento en otro idioma fue la llamada Peshita, de la lengua siríaca o aramea, y su origen se vincula a la conversión al judaísmo de los monarcas de Abiadbene. La hebraización de la dinastía gobernante de este reino sirio-helénico ocurrió alrededor del año 40 después de nuestra era. Y después de esto se hizo otra traducción, la Vulgata latina. Es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV, en el año 382 de nuestra era, por Jerónimo de Estridón. Después vinieron otras traducciones en orden de importancia, como la llamada Biblia hebrea o la versión masorética. La Biblia masorética fue elaborada a lo largo del primer milenio, ulterior al Señor Jesús, publicándose recién en su forma definitiva alrededor del año 900 de la era común. Y después vinieron otras, y en cada nueva traducción se fue perdiendo parte de esa esencia que tenían los originales. Pero quiero concentrarme en la traducción que nosotros como cristianos tenemos como la Biblia de cabecera, que es la Reina Valera de 1960. ¿Por qué esta versión? Porque esta versión es la traducción más leída por el mundo evangélico. Usted y yo la tenemos como la palabra de Dios fiel, sin errores, pero creo que lo más correcto sería decir la traducción de la palabra de Dios. Recuerde que la original se escribió en hebreo. Entonces no tenemos una Biblia original, tenemos una traducción. ¿Cómo nace esta traducción? Esta traducción es producto de un monje español convertido al protestantismo que se llamaba Casiodoro de Reina, y a esa primera traducción se le conoció como la Biblia del oso porque tenía un oso en el año de 1569, y después Cipriano, otro monje, la cotejó, Cipriano de Valera, en 1602. Entonces a esa Biblia se le llamó la Biblia del Cántaro, y cuando se unieron se le llamó o se le denominó la Biblia Reina Valera. Pues bien, esta escritura o de esta escritura se han hecho varias revisiones a través del tiempo, y aquí haría yo una pregunta y quisiera que usted la meditara juntamente conmigo. ¿Por qué traducir algo que nosotros creemos que es perfecto? ¿Por qué revisar? Si se supone que algo está correcto, que está perfecto, no tendría caso de revisar. En fin, la palabra no cambia. Vean lo que dice Mateo capítulo 24, verso 35. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces les decía, ¿por qué revisar algo que está perfecto? Porque aún los traductores saben que humanamente nada es perfecto. Pero, ¿y qué de segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16? Que dice: toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Este pasaje nos da alguna garantía? Sí y no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque los hombres de Dios escribieron las Escrituras siendo inspirados por el Espíritu de Dios, pero sin perder sus características humanas. Y aquí quiero que me preste atención, porque ¿qué tanto de humano ellos pudieron transmitir a través de estos escritos? Ellos no dejaron de ser humanos, y ciertamente escribieron las Escrituras siendo inspirados a través del Espíritu Santo. Las únicas Escrituras que no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, fíjese lo que le voy a decir, fueron los mandamientos, porque esos fueron escritos directamente por Dios. Él los escribió directamente. Pues bien, decíamos que los hombres escribieron las Escrituras siendo inspirados, pero sin perder sus características humanas. Incluso en este tiempo hay gente que seguía por alguna de las 5 solas de Martín Lutero sin saberlo. Y se las voy a mencionar porque se me hizo interesante y quise plasmarlo aquí en mis apuntes, para que usted lo sepa, si a lo mejor lo sabe, pero si no, porque muchos de nosotros nos regimos a través de lo que dijo este gran reformador. Él dijo: sola escritura, solo por medio de la Escritura. Número 1, sola fide, solo por la fe Dios puede salvar. 3, solo gratia, solo por la gracia. 4, solo Cristo, o solo Cristo, o solo a través de Cristo. 5, solo Deo gloria, la gloria es solo para Dios. Pero pues bien, vamos a ver algunos errores de esta traducción. Y aquí es donde yo quisiera que usted tuviera una mente receptiva, y que fuera una persona que no se cerrara, sino que escuchara y que usted analizara y que usted se hiciera un juicio, un justo juicio. Pues bien, vamos a ver Lucas capítulo 2 verso 22. Dice la Escritura: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Según este pasaje, Jesús y María son igualmente impuros. ¿Cuál era esa ley? Porque fíjese que dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Reina Valera 1960, Lucas capítulo 2 verso 22. ¿Cuál era esa ley? Levíticos capítulo 12 verso del 1 al 4. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y el octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Aquí se tradujo mal. ¿Sabe por qué? Porque están declarando que Yeshua, que Jesús, fue inmundo. ¿Y sabe qué? Nada más se cambió una palabra. En vez de ellos es ella. Reina Valera, revisión de 1909. El mismo Lucas capítulo 2 verso 22. Vean lo que dice: y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, como vemos, o sea, aquí la traducción de la traducción de la Reina Valera está mal, está viciada, está mal. Les voy a dar otro pasaje, vamos a analizarlo. Hechos capítulo 17 verso 22 al verso 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones de Atenas, en todo observo que son muy religiosos.
porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. Entonces, cuando vemos esta versión, como que aquí Pablo los está halagando. O sea, son religiosos, son gente observante, o sea, que de alguna manera busca su manera de Dios. Pero vean qué dice la Reina Valera 1909. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo que son muy supersticiosos, o como más supersticiosos. O sea, aquí ya cambia de religioso a qué, a supersticioso. Dice: porque pasando y mirando su santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscripción: al Dios no conocido. Pues bien, estamos viendo algunos errores. Juan capítulo 18 verso 36 dice en la escritura: respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Cuando usted lee este pasaje, si usted le presta atención, ¿qué está diciendo el Señor? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y si nosotros damos por sentado que su reino, que aquí no habrá un reino, vamos a decir que el Señor no vendrá en el reinado milenial a reinar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es una mala traducción. Aquí en esta traducción deja al Señor fuera del reinado milenial, lo hace fuera como Mesías. Y vean qué dice la Biblia de las Américas. Jesús respondió, igual la misma pasaje, Juan capítulo 18 verso 36: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. O sea, se le quitó esa frase, más ahora, porque nosotros sabemos que el Señor tiene que regresar, tiene que venir a instituir su reinado milenial aquí en esta tierra. Y Reina Valera le dice que mi reino no es de aquí, como dando a entender que aquí nunca va a reinar. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar? He aquí el reino de los cielos en medio de vosotros, si nosotros observamos bien este pasaje. Mismo San Juan capítulo 18 verso 36, la Reina Valera de 1909 dice: respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Es lo que dice esta traducción. Pues bien, vamos a continuar. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 14: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Según este pasaje, ¿sabe qué? Todavía Jesús permanece en la tumba. Quiero que le preste atención. Dice segunda de Corintios capítulo 4 verso 14: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, ¿qué nos va a hacer? Nos va a resucitar con Jesús. Con Jesús, nos va a resucitar con Jesús, como que si aún nuestro Señor todavía permaneciera en la tumba, en el sepulcro, y nos presentará juntamente con vosotros. Pero ¿qué dice la Biblia del Oso? O sea, la Reina Valera, la primera traducción: estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Se cambió esto de con a por, o al revés, de por a con. No es lo mismo por que con. Primera de Pedro capítulo 3 verso 21:
el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mi pregunta aquí sería, ¿el bautismo salva? Porque según este pasaje de Primera de Pedro capítulo 3 verso 21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, ¿es cierto lo que dice la iglesia tradicional de que hay que bautizarnos para que se nos quite el pecado original? ¿Usted cree que el bautismo nos salva? ¿O qué opina usted? Pero vean que dice la traducción Reina Valera del 2015. El bautismo que corresponde a esta figura ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, nos salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia. Vean que aquí el término cambia. ¿Cómo ve? Otro pasaje más. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Los primeros pasajes que les doy todos son de la Reina Valera de 1960. Entonces dice Primera Tesalonicenses 4:4 que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero ¿está hablando de la esposa o está hablando de nuestro propio cuerpo? Porque según la Reina Valera dice que cada uno de nosotros debe de tener a su propia esposa en santidad, como si la esposa no tuviera criterio. Cada uno de nosotros tenemos criterio. Igual nuestras esposas son independientes en el sentido que ellas toman la decisión de santificarse o de no hacerlo. Y vean lo que dice aquí la revisión Reina Valera del 2015, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor. Vean qué cambiado está todo esto. Y a esta versión de la Reina Valera se le llama la versión coronal. Y usted puede ver el símbolo de esta traducción. Y por último, lo más grave que quiero yo hablarles es de un personaje que ha influenciado las nuevas traducciones, incluyendo la Reina Valera de 1960. Este personaje seguramente muchos de ustedes no les suena el nombre o no lo hayan escuchado antes, pero este personaje se llama Eugene Nida. ¿Quién fue Eugene Nida? Eugene Nida se convirtió en pastor provisional de la Iglesia del Calvario en Santa Ana, California. Después de que este pastor de Santa Ana dimitiera en 1939. A pesar de su origen conservador, Eugene Nida, en los años siguientes Nida fue derivándose cada vez más hacia el ecumenismo y al nuevo evangelio, porque él fue el encargado de introducir lo que es la equivalencia dinámica. ¿Qué es esto? ¿Qué es la equivalencia dinámica? La equivalencia dinámica es traducir el mensaje a equivalente o funcional. Y el objetivo de este enfoque traductológico es reproducir la intención del texto en la traducción, en vez de limitarse a reproducir palabra por palabra del original. Bueno, explico. En otras palabras, significa que según la visión de Eugene Nida y esta teología que él implementa en las traducciones de la Escritura, ya no se traduce como tal, palabra por palabra, sino que se traduce la idea. Entonces ya no es la palabra, sino es la idea de aquel que piensa que esa palabra puede decir esto o puede decir aquello. Pues bien, Nida fue director de
la Asociación Americana de las Escrituras. Y todas estas perversiones nos han llegado a nuestros días. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos puesto a reparar. Y cuando agarramos una traducción a veces y decimos es que tenemos que ir al hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo es rico, porque está más apegado a la verdad. Parece ser que si decimos que la Reina Valera tiene errores, estamos hablando contra el Espíritu Santo. No sé cómo se toma, pero es un grave error. ¿Por qué? Porque es una traducción. Y debemos de entender eso, que es una traducción, que nosotros le llamamos palabra de Dios, pero que no es más que una traducción. Hay un escritor que se llama Alejandro Dolina, y él escribe lo siguiente: la ignorancia es mucho más rápida que la inteligencia. La inteligencia se detiene a cada rato a examinar, y la ignorancia pasa sobre los accidentados del terreno, que por ir tan rápido no repara en los detalles, y jamás hay nada que le llame la atención. Así llega rápidamente a cualquier parte, especialmente a las conclusiones. Y ciertamente cuando nosotros, por desconocer, nos apresuramos y hacemos juicio y condenamos y criticamos y censuramos a otra persona que piensa diferente a nosotros, caemos en un error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una mente, en el buen sentido de la palabra, crítica, que tenemos que usar el razonamiento y el sentido común para poder llegar a un entendimiento. Pero como a nosotros así se nos enseñó, como a nosotros así se nos educó, pues damos por sentado que todo es así. Pero tenemos que ser personas que razonemos, personas que cuestionemos, porque muchas veces cuando nosotros estamos atrás de un púlpito, agarramos un pasaje y a nuestra manera de interpretamos, pero esta mezcla de lo humano y lo espiritual a veces nos lleva a otro lado que no es el lado correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos aprendido fuera del contexto hebreo, y por eso es siempre el animarles, el motivarles, que todo lo que hagamos o leamos que tenga que ver con las escrituras, lo hagamos desde el contexto hebreo. ¿Por qué? Porque ellos son los guardianes, porque ellos tienen un historial milenial de conocimiento de las escrituras. A nosotros las versiones que tenemos nos han llegado muy pervertidas, y usted puede meterse a YouTube, puede meterse a este tipo de plataformas digitales y verificar cuántos versos hay que fueron adulterados, que fueron añadidos, que fueron otros quitados, que fueron cambiados, que fueron mal interpretados. Hay errores de puntuación, de interpretación, etcétera. Hay un sinnúmero, pero lo que sí quiero decirle, que en esencia la palabra de Dios no cambia, porque los conceptos que son universales no cambian. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etcétera. Esos conceptos no cambian, son eternos. Pero cuando se trata de interpretar, como el Apocalipsis, que está lleno de simbología,
No tenemos que hacer una verdad absoluta de decir es que yo creo que es esto y así es como yo lo pienso, no, porque todo lo sujeto, todo lo que está en símbolos o en simbología bíblica está sujeto a interpretación. De hecho en Apocalipsis se hace la referencia a que el que la añadiera y todo esto, que incluso su nombre sería quitado y que le vendrían las plagas, pero la verdad, desde el contexto histórico, eso era que las antiguas civilizaciones hacían con los escritos que ellos escribían o que ellos editaban. ¿Para qué? Para que no fueran pervertidos, para que no fueran adulterados. Entonces ¿cómo explicarme? Mi anhelo, el anhelo de mi corazón es que usted se anime a buscar, se anime a investigar, se motive a ir más allá. No podemos quedarnos con San Juan 3:16, tenemos que ir más allá, mis amados. Tenemos que escudriñar. Y el pueblo de Israel es un pueblo que ha trascendido porque es el pueblo del libro. Muchos de los premios Nobel los ganan ellos porque son personas que estudian, que se preparan. El estudiar y prepararse no es malo. Es malo estar en ignorancia y tenemos que prepararnos, más nosotros que estamos atrás de un púlpito. Pues que Dios los bendiga, un cordial saludo, reciban mucho shalom, a todas las personas que amablemente nos siguen el día martes que comparto yo, y de igual manera a los demás expositores. Les animamos a que bajen la aplicación de la Play Store y de igual manera que nos apoyen a levantar esta plataforma de YouTube, porque también estos temas se transmiten en YouTube. Tenemos muy poca aceptación. Quiera el Eterno que nos pudieran ustedes apoyar viendo las conferencias a través de la plataforma de YouTube. Y de igual manera pues están las otras plataformas, pues allí a donde se transmiten en el Facebook y demás. Pues que el Eterno los bendiga, Laila To, y nos vemos el próximo martes. Gracias.